Y bueno amigos, estamos aquí listos para ofrecerles el segundo video del día, un video bastante interesante. Ya por supuesto tienen en el canal publicado un video de Moy Llorons en el que bueno veíamos claramente cómo está extremadamente obsesionado con el Real Madrid, con Arda Güler, y que la verdad a mí me tiene bastante impresionado cómo se puede ser tan Notando que tiene la... retrasado mental. En el momento pues bueno, vamos a repasar unas cosas que me he encontrado el día de hoy y que me han parecido interesantes. Vamos a ver algo de Lunin, que les voy a explicar en breve por qué les he traído esta pequeña entrevista que le han hecho al actual portero titular del Real Madrid. Y nada, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar muchas cosas interesantes que me he estado encontrando y que bueno, a mí me han parecido chévere, bastante comentables, y que seguramente a ustedes también les va a parecer interesante. Así que bueno, vamos a estar muy atentos a lo que vamos a repasar el día de hoy. Me gustaría empezar hablando un poco, quiero que escuchemos primero a Lunin, que como les iba comentando, es un portero que ha demostrado humildad, aparte o muy punto y aparte lo que ha hecho su señora pareja, esposa, alimentando la polémica en algún momento de la temporada. Pero bueno, creo que el único ha estado decente, y lo más importante es que para mí él se ha callado en momentos seguramente muy difíciles y ha hablado en el campo, que es lo que se le exige a un futbolista de élite, y más concretamente seguramente a un jugador del Real Madrid, que al final es lo que a nosotros nos interesa. Entonces vamos a pasarnos a la pantalla y vamos a empezar a escuchar al portero ucraniano, que bueno, lo han pillado por ahí como en una cuestión allí y le han aceptado entrevistarse con este chico del Chiringo. Andrei Lunin, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Seguramente estés pasando por el mejor momento de tu carrera deportiva ahora mismo, ¿no? Sí, seguramente que sí. ¿Estás notando que tienes la confianza ahora del entrenador? No sé, lo que estoy notando que me dejan jugar un poco más lo de antes, ¿no? Yo estoy agradeciendo e intento agradecerlo, ¿no? Con mi juego en el campo, en los partidos. ¿Qué es lo más complicado? Es importante porque obviamente todos quisiéramos hacer de la mejor manera nuestro trabajo, pero fíjense la humildad con la que habla este muchacho. Y no sé, dice que ahora le dejan jugar muchísimo más. Bueno, y para no dejarlo jugar con el drama que ha significado Kepa, a mí Kepa me parece que era un portero, es un portero, no es un mal portero. Me van a disculpar, pero no me parece que sea un mal portero, pero me parece un futbolista de esos débiles. Así como hemos criticado a Messi mucho tiempo, porque cuando las cosas no iban bien, él deportivamente no demostraba nada. Caso concreto, caso completamente distinto al de Cristiano. Creo que es exactamente lo que le pasa a Kepa, que es ese tipo de futbolista que cuando las cosas no van bien le hacen ver como si fuera un portero absolutamente pésimo. Yo creo que el único pues no va a ser Courtois seguramente nunca en su carrera, pero yo creo que para ser suplente del Real Madrid está más que bien, y vamos a ver cómo sigue yendo la temporada. Ha tenido sus cantadas por allí, pero creo que en cuanto a la comparación con Kepa ha estado mil veces mejor. Lo más complicado, no jugar. Ya está, es muy fácil, no jugar. No hay nada más que decir. Ha habido momentos en el que el míster ha tenido que decir en rueda de prensa quién jugaba prácticamente a cada fin de semana. ¿Eso tú cómo lo has vivido? Es que no sigo mucho las ruedas de prensa y en prensa en general, porque bueno, se puede volverse loco, enfocado solo en el fútbol y en mi En trabajo. el momento en el que se lesiona Courtois, el Real Madrid toma la decisión de fichar un portero, a Kepa. ¿Eso a ti cómo te llega? No hacía falta decirme que van a fichar un portero, porque yo lo entendí perfectamente. No había ninguna sorpresa para mí, por lo menos. Yo estaba compitiendo con Tibú. Es importante la madurez con la que habla este chico. Él dice que no es ninguna sorpresa que hayan fichado un portero. Él sabe que tenía una competencia con Tibú, y que quedarse él como portero principal y el otro Piñeiro, creo que se llama Diego Piñeiro, algo así, el tercer portero, iba a ser poco serio, y creo que hubiese sido el colmo de la negligencia del Real Madrid. Así que como les digo, demuestra una madurez interesante, asegurando que él entendió perfectamente sin que se lo notificaran que se iba a fichar otro portero. Así que lo que dije, no había ninguna sorpresa. Que llega otro portero,
No hay nada raro. Tienes contrato hasta 2025. ¿Qué idea tienes? Has dicho ya, tengo contrato hasta 2025. Esto es la idea, esto es el plan, pero lo que puede suceder no lo sé ni yo, ¿Te gustaría quedarte? obviamente. Dice que se quiere quedar hasta 2025 y que le gustaría quedarse, pero también antes había hecho un matiz en el que hablaba que lo peor para un futbolista es no jugar. Entonces, yo creo que eso va a ser clave en lo que resta de temporada. El Real Madrid no tiene por qué apegarse a nada en cuanto a Kepa Arrizabalaga. Así que yo creo que el Madrid debería ir apostando un poco más por este chico, pensando en una posible venta, en que haga una buena temporada. Pero repito, me sorprende mucho la madurez y sobre todo también el español perfecto que habla. Es cierto que lleva muchos años en Madrid, pero es la madurez y la facilidad para expresarse, creo que estupendo. En los momentos duros, ¿en quién te apoyas? Mi mujer, mi hijo sobre todo ahora, sin darse cuenta, pero cuando estoy con él me olvido de todo el mundo. Ha habido momentos complicados esta temporada, los que ha tenido que estar cerca de ellos, ¿no? Bueno, sí, es lo que te dije, familia me ayudó muchísimo. ¿Qué se siente estando en el Santiago Bernabéu, 80 y pico mil personas? Es algo increíble, sobre todo cuando correan tu nombre para un chico como yo de un pueblo, ¿no? Digamos, de 30.000 habitantes, no sé, nunca me lo imaginaba. Es algo de otro mundo, ¿sabes? Un placer poder tenerte en el chiringuito. Gracias por venir. Bueno, muy buena entrevista para mí de Andriy Lunin. Repito, demuestra sensatez, inteligencia, sabe manejar perfectamente los tiempos, no ha generado ningún tipo de polémica. Deja muy claro que el principal problema que él podría afrontar sería no jugar y que, repito, demuestra la madurez, sobre todo en esa frase en la que dice: no han tenido que explicarme absolutamente nada, yo he entendido perfectamente que el Real Madrid necesitaba otro portero y que sabía que la competencia iba a estar allí, y entiende él que en cualquier campo en el que te desempeñes, a nivel laboral vas a tener ciertas competencias por ciertos puestos. Y bueno, hablando concretamente en el deporte y en el fútbol más concreto y mucho más concreto en un equipo como el Real Madrid, pues la competencia nunca va a dejar de existir. Y repito, lo que más me gusta es cómo se ha mantenido en silencio todo este tiempo, lo ha ganado en el campo, y sobre todo también es interesante añadir que no ha generado ningún tipo de polémica con estas últimas declaraciones. Así que 100% de Andriy Lunin. Es cierto que no me parece un portero excepcional, pero creo que esta vez ha estado brillante y como debe ser. Quiero que ahora veamos rápidamente un clip de Edu Velasco, periodista de El Chiringuito o colaborador del Chiringuito, hablando un poco de Enrique Cerezo y cómo Cerezo y Simeone han intentado menospreciar, han intentado ofender y fastidiar un poco a la gente del Athletic Club, llamándole del Bilbao, sabiendo que no les gusta. Y en este caso, pues bueno, se han llevado un bofetón histórico porque se ha meado el Athletic Club en el Metropolitano. Después de la comida, antes de la comida, tengo dudas si ha sido antes o después, y me imagino que luego lo escucharemos. Antes. El presidente del Atlético de Madrid ha empezado a hablar del Bilbao. Pero, señor Cerezo, ¿no sabe usted que tres vascos fundan el Athletic Club Real Madrid? Athletic Club, perdón, Madrid. O sea, el nombre de su equipo es Athletic Club en 1903. Pero que un presidente del Atlético de Madrid no sepa su historia me preocupa. Y no me lo creo, que él piense que al Athletic se le llama siempre el Bilbao. Sinceramente. Ni le creo a Simeone, pero es que a Simeone no le creo desde el momento que le entró a Julen Guerrero en aquel partido en el campo de San Mamés y dijo después del partido que era una acción espontánea y sin ánimo de nada. Porque pasó mucho tiempo ya. Bueno, pero no se olvidan las cosas y conoces a las personas. Pero repito, Cerezo como presidente no puede ir a calentar un partido y luego... Yo creo que ha hecho más broma Enrique. Ironía. Enrique no quiere calentar. Y luego la amenaza. Hay que conocerla. La amenaza. Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Aquí viene un presidente de un club de primera. Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Nos hemos encontrado, pero en el campo, que es donde hay que encontrarse. Sí, esa parte es verdad, estoy contigo. Yo lo primero que... Bueno, muy interesante el discurso de este amigo y
ayer leía un tweet en el que veía una serie de comparaciones, que siempre las comparaciones suelen ser injustas, pero en el que veíamos cómo se comparaba a Valverde con Simeone. Y me pareció brillante porque decía, una de las cosas que decía era que Simeone odiaba a Valverde porque era todo lo que él no le gusta, que en este caso es muy claro el ejemplo. El primero sería, es un hombre mucho más inteligente, mejor entrenador, menos soberbio, y normalmente los resultados suelen ir más de la mano que con el mismo Simeone. Es que esta gente está intentando menospreciar un club que ha ganado prácticamente los mismos torneos que ellos. O sea, si nos ponemos a sacar un balance, por ejemplo, obviamente el Athletic Club no ha ganado nunca la Champions, ni no, seguramente no la gane nunca. O sea, me cuesta ver eso, pero tampoco el Atlético de Madrid la ha ganado. El Atlético de Madrid ha ganado supuestamente en su mejor, ¿cómo les explico? En su mejor momento de la historia ha ganado dos ligas, cuando el Athletic Club también ha ganado algún torneito, creo que ha ganado una Copa del Rey si no estoy mal. O sea, no es que haya una diferencia demasiado abismal, y creo que eso es lo que les tiene absolutamente jodido, que el Athletic Club es un club de verdad, señor, bien gestionado, que trabaja con una ideología que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero que no abandonan sus cosas por irse de perritas del Barça como si lo hace el Atlético de Madrid. Entonces, 100% con el Athletic Club, y me voy a ir a muerte con esa gente en el partido de vuelta, que por cierto va a estar intercalado entre los octavos de final de la Champions para los amigos del Atlético de Madrid, que van a enfrentarse un Inter, que le va a estar bastante batalla seguro. Quiero que cerremos este video y bueno, ojalá que el Athletic Club pase a la final y que también pase a la Real Sociedad. Sería una bonita final, derbi vasco espectacular en una final de Copa con público, que recordemos que en el 2020 o 2021 se jugó una final, pero no se pudo disputar con público, así que veremos cómo, y ojalá se dé la Real Sociedad, que seguramente es el que lo tiene más fácil, porque el Mallorca no sé si le vaya a poder pasar la eliminatoria. Así que bueno, cerramos este video con este clip que me he encontrado. Creo que lo vamos a tener que ver sin audio, porque debe tener copyright seguro. De todos modos, bueno, le voy a bajar el volumen lo más que pueda, a manera de que se escuche, pero quiero que vean este video y me digan qué les parece. Courtois, Daniel Carvajal. Aquí yo he diferido un poco. Creo que es lo único que he diferido, colocar a David Álava de titular. Bueno, como les decía, yo particularmente cambiaría y colocaría a Militao por encima de David Álava, pero entiendo la persona que habrá hecho el video debe ser austriaco, porque no se entiende que Militao y Álava, estando los dos recuperados, coloques encima a Álava de Eden Militao. Pero quiero que me digan qué les ha parecido ese video, si no les ha causado una cosa en el estómago, una sensación de grandeza espectacular. Ojalá Florentino pueda hacer estos dos fichajes, el de Davies y el de Mbappé, porque realmente lo único que hace falta para eso son estos dos fichajes, que se dice fácil, pero no va a serlo. Y veremos cómo hace el Real Madrid para manejar todo eso. Estoy seguro de que en ese aspecto la persona más indicada seguramente sea nuestro amigo Carlo Ancelotti. Así que yo contentísimo. Por el momento, despedirme. Espero que les haya gustado este video. Háganme saber sus opiniones al respecto de todo lo que hemos repasado, y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.